buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar natilla colombiana de coco, un sabor que me encanta. Y bueno, la natilla nos acompaña en todo diciembre a todos los colombianos, tradición de mi tierra, y estoy seguro que a ustedes les va a encantar desde donde me vean. Vamos a iniciar esta receta con fécula de maíz. Todos los ingredientes y todas las cantidades también se las voy a dejar al final de este video. Piloncillo o azúcar mascabado, leche de coco y leche, puede ser leche normal o leche deslactosada o descremada. Lo primero que vamos a hacer es retirar la corteza esta negra que tiene el coco para que de esta manera la natilla nos quede un poco más clarita. Vamos a hacer esto con todo el coco y vamos a trocearlo, pero no lo vamos a trocear todo, sino un poco más de la mitad. Yo lo estoy haciendo en trozos muy pequeños porque mi licuadora no es muy potente, pero si la tuya es muy buena lo puedes dejar en trozos más grandes. Con el resto del coco lo que vamos a hacer es rallarlo por el lado grueso del rallador. De esta manera lo vamos a usar para agregarlo en la natilla y que nos encontremos con esos trocitos de coco súper ricos, y también para la decoración. Una vez terminemos con el coco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a licuar los trozos de coco con la leche de coco. Entonces, vamos a agregarlo en el vaso de la licuadora, estos dos ingredientes, y luego lo vamos a llevar a licuar. Ustedes pueden usar, en lugar de leche de coco, pueden usar leche entera o leche descremada, o pueden incluso usar solamente el 1,5 litros de leche de coco. Eso es a elección de ustedes. Una vez haya terminado, lo vamos a colar y luego vamos a llevar nuevamente este residuo de coco y vamos a agregar un poco más de la leche. De esta manera le vamos a sacar muchísimo más sabor al coco y vamos a evitar ponerle esencia de coco porque bueno, acá va a quedar con mucho sabor. Luego voy a ponerle un trocito de canela o una astilla de canela y voy a agregar también a la mezcla la panela o piloncillo o papelón o como usted le conozca en su país. Ahora a fuego medio vamos a dejar a que se disuelva muy bien la panela con la leche y con toda esta mezcla súper deliciosa. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ponerle la leche a la fécula de maíz. La leche tiene que estar fría porque recuerden que la fécula de maíz se disuelve perfectamente en leche o en agua fría, nunca caliente. Una vez tengamos lista la fécula de maíz ya disuelta, la vamos a dejar allí un momentico y en este momento ya toda la mezcla de la leche con el coco está un poco más caliente y vamos a agregar coco. Vamos a dejar una partecita solamente para la decoración, el resto se la hemos agregado a la mezcla de la natilla. Y ahora vamos a empezar a agregar la mezcla con la fécula de maíz y vamos a hacerlo paso a paso, poco a poco, y a partir de este momento no podemos parar de mezclar. Poco a poco vamos a integrando la mezcla de la fécula de maíz y vamos mezclando. Poco a poco nos vamos dando cuenta que esta mezcla empieza a ponerse un poco más densa, producto de la fécula de maíz. Entonces acá, mis amores, no pueden parar. Créanme que si ustedes paran van a dañar la receta porque esta receta tiene que quedar lisa, completamente lisa, así que no podemos cometer errores. Seguimos dándole vueltas y mezcle. Retiramos los trozos de canela y como se pueden dar cuenta está mucho más densa. Seguimos mezclando. Cada vez se va calentando un poco más la mezcla y se va poniendo aún más gruesa, mucho más consistente esta mezcla. Y para resaltar el color brillante de la natilla vamos a agregar un cuartico de mantequilla, solamente un pedacito, y vamos a integrar muy bien con esta mezcla. Ustedes ven ahí como unos tropiecitos, pues tranquilos, esto es el coco rallado, pero no son grumos. Lo importante es que ustedes no dejen que a esto le dé grumos porque no va a quedar con la consistencia que deseamos, ¿no? Que sea una consistencia y una textura bien lisa. Entonces, miren, algunas personas hacen una prueba y es ponerlo en un plato, dejar a que se enfríe un poco y luego retirarlo. Si se retira fácilmente, es que ya está listo. Yo acá estoy dando vueltas
y me estoy dando cuenta que le hace falta un poquito más. Una vez empiece como a burbujear, lo vamos a dejar un poco más hasta que veamos que esta mezcla esté bastante gruesa y que si tú le haces como una raya por el centro de la olla, este se demora un poquito en cerrarse, se despega fácilmente de la olla y esto ya está listo, mis corazones, para ponerlo en el molde. Así que bueno, ya aquí retiramos del fuego y es muy importante que en este momento ya tengan listo el recipiente donde van a vaciar o donde van a poner toda la natilla. Inmediatamente, tan pronto los retires del fuego, lo vas a agregar para evitar que se solidifique en la olla. Lo ponemos aquí y lo dejamos a que se enfríe un poquito. Yo acá les quiero mostrar cómo me quedaron las manos de rojas después de mezclar y mezclar esta natilla, pero vale la pena el esfuerzo. Una vez se ha enfriado, le vamos a poner papel transparente. Acá les estoy poniendo la próxima receta, otra natilla, otro sabor, súper típica también, pero bueno, después les cuento de qué se trata. Una vez le ponga el plástico, las vamos a dejar mínimo por 4 horas en la nevera. Yo la he dejado toda la noche porque me gusta consumirla muy fría. Ahora, desmoldarla es muy fácil, simplemente lo pones en un plato y allí se va a quedar así bien compacta. Le vas a poner el coco encima y ahora vamos a partir esta delicia porque les quiero mostrar cómo queda. Miren cómo queda al interior, ustedes se pueden dar cuenta de los trocitos de coco. Esto me parece delicioso encontrarlo en la natilla de coco. Y bueno, mis corazones, no me puedo ir sin, número 1, mostrarles cómo queda de lisa la superficie. Esto es un indicador de una muy buena natilla. Y si te ha gustado esta receta, pues yo te invito a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y también que si te ha gustado me regales un like. Mis corazones, y acá me quedo probando. Esta receta es deliciosa, créanme que para nosotros los colombianos es súper importante esta receta en Navidad, al igual que los buñuelos que también estaremos haciendo después. Es deliciosa, vale la pena intentarlo, los ingredientes son muy fáciles de conseguir, así que anímense a prepararla. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades de cada receta, al igual que en la cajita de información. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!